¿Quieren comprar un detector de metales que solo encuentre oro? ¿O ya tienen uno y quieren saber cómo configurarlo? ¿Es eso posible o nos engañan? Si quieren saber la verdad, no dejen de ver este video hasta el final. Acompáñenme. Si tienen un detector o han visto videos, sabrán que la mayoría de detectores de metales modernos tienen una pantalla, un gráfico, un sistema de discriminación, que es la capacidad de algunos detectores para ignorar ciertos metales mientras pueden seguir encontrando otros. La cosa es que tienen un sistema para decirnos más o menos de qué metal se trata cuando nos ha dado una señal. El gráfico va de izquierda a derecha, comenzando con hierro, aluminio, níquel, oro, cobre y plata. Según la marca, esto puede variar un poco. Basado en esta escala y en que nos ponen la palabra oro escrita ahí, quiere decir esto entonces que podemos ignorar casi todos los metales y aún así seguir encontrando oro, o que esto es un detector de oro, o quizás ajustar el aparato para que solo encuentre oro. La respuesta no es un no rotundo. ¿Pero por qué? Hay varios factores. Primeramente, el tamaño del objeto. Y esta es la principal razón por lo que es difícil detectar el oro, especialmente si queremos ignorar hierro u otros metales indeseados. Porque la mayoría de pepitas de oro son pequeñas, por no decir muy pequeñas. Y es verdad, quizás algunos dirán, yo encontré un anillo en, digamos, un parque, y eso era lo que el detector me decía o me indicaba en la pantalla. Así que este detector, cuando dice que es oro, es oro. Pero si hacemos la misma prueba con una pepita de oro en un terreno mineralizado, que es donde mayormente se encuentra el oro en su estado natural, seguro que en la pantalla le indicará más hacia la izquierda o un número inferior al que marcaría un anillo o un objeto de oro de un tamaño grande. Y si la pepita de oro es aún más pequeña, lo más probable es que nos indique que se trata de hierro. Otro factor por el cual el oro en su estado natural es muy difícil de encontrar es por la profundidad. El oro es pesado como el plomo y siempre estará hundiéndose más y más en el terreno en que éste se encuentre, hasta que un obstáculo lo detenga de seguir bajando. Por ejemplo, el lecho de roca. Por eso, no esperemos encontrar oro así a simple vista sobre la arena, como si fue puesto ese mismo día para hacer un video en el que pretenden engañarnos. ¿Lo han visto? Muy probablemente que si usted pone una pepita de oro sobre la arena en una playa o un río y regresa en una hora, ya no la verá en la superficie. Habrá comenzado a hundirse por su peso. Aunque cabe la posibilidad de que si no la encuentra es porque alguien se la llevó. Por eso quienes lavan oro de forma tradicional con una batea concentran sus esfuerzos en quitar toda la arena y la grava y piedras en un río para llegar hasta el lecho. Y los detectoristas buscan donde hay afloramiento del lecho de roca. Si te está gustando este contenido y aún no te has suscrito, suscríbete. Dale a la campanita para que te notifique cuando subo un nuevo video. Dale like y compártelo.
tercer factor por el cual la discriminación no es 100% confiable y por ende el oro difícil de encontrar es por la orientación del objeto en relación al plato o la bobina del detector. No nos da la misma señal una moneda en esta posición totalmente plana o en esta otra posición o de esta otra forma. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando encuentro una señal para tener una idea de si se trata de un objeto o un metal potencialmente bueno? Levantar el plato o bobina del detector para tener la idea del tamaño del objeto y su profundidad. Cambiar la dirección de barrido. Moverse en 360 grados alrededor de la señal para ayudarnos a determinar la forma del objeto. Cambio en la velocidad del barrido. Todo esto va dándonos una idea, una imagen mental. Pero ¿por qué entonces las principales marcas tienen detectores de metales y los venden diciendo que están optimizados para oro? ¿O nos engañan? Esa es la palabra clave, optimizado. Los detectores de metales operan con frecuencias que varían de 3 a 100 kHz como regla general. Las frecuencias más altas son más sensibles a detectar objetos pequeños, como lo son la mayoría de pepitas, y en su mismo rango. Así que estos aparatos son capaces de encontrar pepitas muy pequeñas, pero no a mucha profundidad. Entonces, ¿un detector de metales con frecuencia baja no puede detectar oro? Bueno, si se trata de pepitas pequeñas, se le haría muy difícil. Por eso es que existen los detectores de metales optimizados con frecuencias altas. Los detectores de metales con frecuencia baja podrían encontrar oro, pero si son de un tamaño considerable, moneda de oro, anillos, prendas, objetos en tamaños que no sean muy pequeños. Así es que no estoy hablando mal de los detectores de metales, más bien es aclarando las falsas expectativas que algunos tenemos y para que no nos engañen si vamos a comprar un detector de metales. Los detectores de hoy en día tienen mucha tecnología y nos brindan cada vez más comodidad y opciones a los detectoristas. Pero hasta las principales marcas recomiendan buscar oro en todo metal, o sea, sin discriminar. Pero hasta el día de hoy no hay un detector de oro. Son detectores de metales, algunos con frecuencias optimizadas para detectar pepitas de oro de tamaños muy pequeños, pero al final son detectores de metales, no detectores de oro. Será hasta la próxima, en otro video, otra aventura más. Suscríbanse, activen la campanita para que le llegue la notificación cuando subo un nuevo video.